Y pasamos ahora a escuchar a Marina Cabat, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en nuestra facultad. Y seguimos. Hola, buenas tardes. Vemos si se soporta la cámara, cualquier cosa me avisan por el chat y la apago, si me están escuchando. En primer lugar, agradecerle a mis compañeros de Filo por la organización de esta actividad que habíamos votado, decidido en la asamblea de ATE-CONICET Filo. Y en segundo lugar, a Andrea, Cecilia y Julia por aceptar participar conmigo en esta mesa que también creo que es muy productiva. Unas cuestiones para arrancar con el problema. Una cuestión que es interesante plantear y que no se escucha habitualmente es el teletrabajo como modalidad. En realidad no es una novedad tan absoluta como muchas veces nos plantean. De alguna manera, el trabajo domiciliario estuvo presente desde los inicios del capitalismo, y lo que tenemos con el teletrabajo es este mismo trabajo domiciliario, que antes podían hacer costureras, zapateros, pero realizado con otra herramienta, con la computadora, con las tecnologías de la información, que han permitido que sean otros sectores económicos los que puedan dislocarse la actividad productiva y realizarse en el domicilio del obrero. Pero como modalidad no implica una novedad tan absoluta. Y esto es importante porque incluso a la hora de legislarlo tenemos antecedentes importantes que tendríamos que ver qué pasó con esas experiencias. El teletrabajo, como otras modalidades de organización del trabajo, no son en sí mismas ni buenas ni malas, ni obligan, ni hay un determinismo tecnológico que obligue a la precarización laboral. Eso va a depender de la sociedad en que se implementa, y vivimos en el capitalismo y sabemos que el móvil es la ganancia empresaria, y eso ya es un problema, pero aún dentro del capitalismo hay, este trabajo puede ser regulado o no regulado, y bien regulado o mal regulado. O sea, no hay una necesidad de que el teletrabajo sea trabajo precario. ¿Qué ocurre? El teletrabajo se desarrolla, se surge y se va ampliando en el mundo en un contexto de retroceso de la clase obrera, no en un momento de alza de las luchas obreras en general. Se inicia a finales de la década del 70, inicio de la década del 80, y en un sentido, en un momento de flexibilización laboral a nivel mundial. Y en ese sentido sería difícil que escapara a esta circunstancia en la práctica real. En sí mismo puede tener ventajas para la patronal y algunas ventajas para los obreros. Desde las ventajas para la patronal aparece la caída del presentismo, ahorrarse en instalaciones, edificios, si no se regula bien, maquinarias, insumos, ¿sí? Extender la jornada laboral, disminuir el presentismo, ya dije. Para los obreros puede llegar a tener, en algunos casos, alguna ventaja. La disminución del tiempo que el obrero invierte en trasladarse hacia su lugar de trabajo. Pero esta ventaja puede ser mayor o menor, depende de los obreros, donde vivan, y también depende de otras diferencias dentro de la clase obrera, centralmente el género, porque no va a ser la misma la situación para hombres y para mujeres. Y aquí estamos ante una situación paradójica, que es que se ha planteado y se ha vendido, promocionado el teletrabajo como una actividad que es favorable en especial para las mujeres. ¿Sí? Y que es lo mismo que se decía del trabajo domiciliario a principios del siglo XX. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno ve qué ocurre en la realidad, encuentra otra cosa. Porque, por ejemplo, estudios que analizan cuál es la reacción de empleados de una determinada empresa ante la posibilidad de pasaje a teletrabajo, entre los empleados que rechazan o resisten esa posibilidad, hay un mayor porcentaje de mujeres. Lo mismo en las encuestas e indicadores de satisfacción laboral entre los trabajadores, la respuesta es más positiva en general entre los hombres que entre las mujeres. Las mujeres siempre reportan un mayor nivel de estrés,
un mayor nivel de interferencia de las tareas domésticas sobre la jornada laboral asalariada. ¿Qué ocurre? En una sociedad patriarcal donde las tareas de cuidado y las tareas domésticas no asalariadas recaen en mayor medida sobre las mujeres, en la Argentina, las mujeres con trabajo asalariado, no una ama de casa, las mujeres que tienen trabajo asalariado tienen una carga de trabajo doméstico que es casi el doble de los hombres que tienen trabajo asalariado. Y la brecha se amplía si tienen hijos. Entonces, la interferencia, las presiones para una mujer que trabaja en su domicilio para resolver en medio de su jornada laboral cuestiones y problemas vinculados al trabajo doméstico son mucho mayores que las de un hombre. Por eso, muchas veces, este rechazo de la alternativa del teletrabajo. Más allá de que para las mujeres el trabajar fuera de la casa puede ser un ámbito importante de sociabilización o incluso una vía de salir y tener un escape a un ámbito que puede ser el ámbito de la opresión, como es el ámbito doméstico. En ese sentido, la situación de hombres y mujeres es distinta, pese a lo que se dijera. También a principios del siglo XX se decía que a las mujeres les convenía hacer trabajo a domicilio y sin embargo las mujeres hacían huelgas para poder trabajar en la fábrica y no en sus hogares, hacían las costureras, las zapateras. Entonces siempre hay esta brecha entre lo que nos dicen que nos conviene a las mujeres y lo que las mujeres nos damos cuenta que nos conviene y lo que preferimos cuando tenemos la opción. Ahora, ¿cuál es la evolución del teletrabajo? Ha sido una evolución a nivel mundial, mucho más lenta de lo que se preveía, que desde un primer momento se hablaba de que iba a tener una expansión muy rápida y tuvo una expansión, no solo en Argentina, a nivel mundial, mucho más lenta de lo que se hablaba. Es verdad que es probable que la pandemia, de la misma manera que ha pasado con otros hitos que trastocaran la vida cotidiana, como puede haber sido la Segunda Guerra Mundial, hay momentos que aceleran ciertos cambios técnicos, ciertas modalidades de trabajo. Puede haber, a partir de la pandemia, una expansión del teletrabajo, aunque no en un sentido tan amplio como a veces se dice. Hay actividades que realizadas en forma remota son menos productivas que realizadas en forma presencial. Estoy pensando, por ejemplo, en la educación de masas. Todos los que somos docentes sabemos que implica mucho más trabajo dar clases a distancia y en ese sentido la actividad se vuelve menos productiva. Y es muy difícil, por ello, que el teletrabajo se amplíe hacia otras esferas. El problema que están enfrentando los trabajadores en estos campos no es me quieren hacer teletrabajar ahora, sino que me quieren hacer volver a la universidad cuando no están dadas las condiciones para eso. Este es un problema que se está generando en distintas partes del mundo. Ahora, pese a eso, hay una posibilidad de una relativa expansión en otros sectores, centralmente los sectores que afectan al teletrabajo, son los sectores de servicios, de oficina, comercialización. Y en ese sentido, ¿cómo impactaría la ley que ahora pasó, que se votó en el Congreso y que ahora pasó al Senado? En principio hay varias cosas que quería plantear, algunas voy a saltearlas para no repetirme. Tengo bastantes coincidencias con Cecilia en este punto. ¿Qué cuestiones me preocupan? Uno, Cecilia marcó por qué el apuro si la ley no se va a aplicar ahora en la pandemia. No solo eso, yo agregaría, había una normativa muy pequeña, muy menor, pero había una normativa, una resolución del Ministerio de Trabajo que otorgaba mínimos beneficios a los teletrabajadores, más por el lado de la salud del trabajo, una resolución del 2012 que obligaba a las empresas a dar sillas ergonómicas, almohadillas de mouse, un extintor de incendios a todos sus empleados que teletrabajen, y esa resolución fue suspendida este año 3 días antes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, en realidad, en relación con la pandemia, lo que tuvimos no es que se ampliaron derechos, se restringieron, porque había una resolución ya vigente que se suspendió.
diciendo, en la pandemia vamos a dejar esto librado a la buena voluntad de las partes en las relaciones laborales. Ya sabemos nosotros qué pasa con la buena voluntad de los empresarios y de la patronal en general. En otras cuestiones me preocupan los mismos puntos, me parece que le preocupaban a Cecilia, y también tengo una lectura similar de parte de lo que fue el avance de la legislación a nivel mundial. O sea, yo soy partidaria de la reglamentación, ¿sí? Soy partidaria de la reglamentación, hay que estar muy atento a cómo los empresarios se niegan a la reglamentación, pero también no de cualquier reglamentación, y hay que ser muy cuidadosos con la normativa que se saca. No se puede decir, bueno, esto es lo que se pudo sacar, es lo que las fuerzas consigan y ya está. No, no, no. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos con eso. ¿Por qué? El proyecto de ley que está avanzando tiene muchos déficits que dejan muchos vacíos. Andrea hablaba de como algo positivo que haya un registro de los teletrabajadores. Bien, pero el registro, si no se crea un órgano de fiscalización, no sirve de nada. Y acá me remito a la legislación sobre el trabajo a domicilio. En Argentina tenemos una legislación sobre el trabajo a domicilio muy buena, muy progresiva, y que fue muy útil durante muchos años. Pero ¿qué ocurrió? Esa legislación, que también crea un registro de trabajadores domiciliarios, se cumplió entre la década del 40 y mediados de la década del 70. A partir de la década del 70 se empezaron a desmontar en el Ministerio de Trabajo los organismos específicos que debían fiscalizar el cumplimiento de esa ley, y esa ley se transformó en letra muerta. No se cumple, el registro sigue existiendo, pero no se cumple, nadie fiscaliza que la gente sea registrada. La última vez que pedí los datos sobre sobre el estado de ese registro, en la ciudad de Buenos Aires había 54 trabajadores a domicilio registrados, cuando sabemos que todo el Bajo Flores vive de hacer trabajo domiciliario para las empresas que realizan actividades de confección. En actividades donde los trabajadores se encuentran dispersos, si la ley no crea un organismo de fiscalización especial, la ley está destinada a ser letra muerta. Y después hay otros problemas que tienen que ver con los que ya venía señalando Cecilia, que es, no se puede dejar elementos centrales librados a lo que se legisle en convenios colectivos, y hay que tener cuidado con que esto abra la puerta a debilitar las leyes preexistentes. Cecilia traía a colación el caso de Chile. Bueno, en Francia ha ocurrido lo mismo, ¿sí? La ley de desconexión en Francia, donde Francia fue pionero en cuanto a esta ley de derecho a la desconexión digital, ¿qué ha ocurrido con la aplicación de esa ley? La ley francesa solo dice que el obrero tiene derecho a la desconexión y que esto debe negociarse en convenciones colectivas de trabajo. Pero si no hay un acuerdo, lo deciden los empresarios. Si la empresa es una pyme, lo decide unilateralmente la empresa. Y entonces esto dio lugar a una normativa que, en términos de regular la desconexión digital, terminó flexibilizando la jornada de trabajo, porque las leyes relativas a jornada de trabajo e incluso la jurisprudencia relativa a recibir y contestar mails fuera del horario de trabajo eran favorables para el trabajador. Y la nueva ley francesa, por la vía de cómo se reglamentó en los convenios, abrió la puerta para la flexibilidad de la jornada de trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Y esto es problemático, porque en todos los aspectos que aparecen en principio como positivos de la ley que se trató en el Congreso, aparecen estas ventanas y estas ambigüedades tan peligrosas. Es verdad que son aspectos positivos la voluntariedad del teletrabajo y la reversibilidad, pero no son elementos absolutos, es voluntariedad del teletrabajo
salvo causas de fuerza mayor. Y ya hemos visto, por ejemplo, con el caso de los despidos en el medio de la cuarentena, que las causas de fuerza mayor, las excepciones, terminan siendo la norma cuando nos encontramos en estas situaciones de debilidad de la clase obrera. Con lo cual, estos elementos son muy preocupantes. Todos los aspectos positivos aparecen luego sujetos a lo que se negocie en los convenios colectivos. Y ahí ya sabemos las debilidades que aparecen. Ya se están presionando las cámaras empresariales que las pymes sean exceptuadas. Esto es lo primero que luego se negocia en instancias de los convenios colectivos. Incluso la reversibilidad para quien empieza su relación laboral por la vía del teletrabajo ya está muy entre pinzas en la misma ley. Con lo cual, la ley que se está debatiendo ahora es muy contradictoria, muy problemática y no ha tenido el debate correspondiente en los medios, en los medios sindicales. No quiero profundizar ahora en esto porque quería dejarme los últimos minutos para hablar de nuestra situación específica como investigadores del CONICET. El teletrabajo es un problema para todos los trabajadores del CONICET. Es especialmente grave para los trabajadores de ciencias sociales, que somos los que en mayor medida tenemos la dificultad de ausencias de espacio en institutos, en facultades, para poder desarrollar nuestras tareas. Y esto es algo que nos complica nuestra cotidianidad. En un contexto donde tenemos salarios muy bajos para nuestras funciones, salarios que desde el 2009 llevan una caída acumulada a abril de este año del 70%, nosotros pagamos de nuestros bolsillos internet, impresiones, resmas, todo. Y sufrimos los problemas que implican trabajar desde nuestros hogares, en particular a quienes, mujeres que tenemos hijos, esto ya hemos hablado de la dificultad que se agrava. Pero más allá de esto, todos los investigadores becarios del CONICET tenemos un teletrabajo, una forma de teletrabajo de la cual no hemos hablado hasta ahora, que es el teletrabajo informal como vía de jornada de prolongación de la jornada de trabajo de horas extras no reconocidas. Por más que investigadores del CONICET tengan un instituto, se llevan trabajo a sus casas para el fin de semana, para la noche, para las vacaciones, porque siempre hay una traducción, una corrección, una evaluación, un paper que terminar. Y eso está asociado a varios problemas referidos a nuestras condiciones laborales. En primer lugar, la inestabilidad, que afecta en primer lugar a los becarios. No tienen garantía de continuidad laboral, pero esto se extiende también a los asistentes, que tienen la obligación de promover para garantizar su continuidad laboral. Esto en medio de una situación donde somos permanentemente evaluados sin que estén claros los criterios con los cuales somos evaluados, con criterios que cambian año a año, por lo cual sentimos permanentemente la presión de escribir un paper más, realizar una actividad más para quedar cubiertos. Y eso hace a esta sobrecarga laboral, que es uno de los problemas que aparecen en el teletrabajo y que debe ser legislado. Evitar la sobrecarga laboral. Una cuestión más que tenía la ley de trabajo, que tiene la ley de trabajo a domicilio, es que tenía comisiones paritarias que evaluaban la carga laboral para que pudiera ser realizada en 8 horas de trabajo y que por esas 8 horas de trabajo se pudiera ganar el equivalente del salario de fábrica. Acá nosotros tenemos una carga laboral que excede las 8 horas de trabajo y que hacemos permanentemente para garantizarnos una estabilidad laboral que aún así no tenemos garantizada, e incluso para tratar de complementar ingresos. Acá la cuestión salarial nuestra es central, porque permanentemente nos sumamos a actividades extras, voluntariamente entre comillas, para poder compensar el salario bajo que tenemos o para poder cubrir los gastos que de por sí debieran estar cubiertos por el empleador. Tengo que presentarme un subsidio para poder pagar un viaje, una jornada,
para poder comprar papel, un tóner, etc. ¿Sí? Esa situación es una situación inaudita que no debemos naturalizar y que es un buen momento que estamos entre todos debatiendo la situación de los gastos extra que implica el teletrabajo, ¿sí? Para que nosotros como investigadores pongamos esto sobre la mesa, ¿sí? ¿En qué situación está nuestra situación salarial, por la cual muchas veces nos presentamos a subsidios que nos generan trabajo extra solo para poder complementar y pagar los gastos que estamos pagando nosotros y que no deberíamos pagar nosotros, que debieran estar cubiertos por nuestro empleador? Entonces, estas cuestiones son muy importantes y nuevamente insisto, esto afecta en especial a las mujeres, nos afecta en especial a las investigadoras mujeres, porque en esta carrera para promover, para permanecer en el sistema, en estas condiciones, las que sufrimos más somos quienes nos vemos afectadas por la gestación, el cuidado de los niños y que tenemos un montón de trabas extras para no solo realizar nuestra jornada laboral normal, sino lo que realizamos en CONICET, que es una jornada extendida con una sobrecarga y un ritmo de trabajo y de presiones y de competitividad que a las mujeres nos es especialmente difícil cumplir, pese a que se incrementen las licencias o pese, cuando yo ingresé a CONICET, por ejemplo, debía hacer todavía el informe obligatorio el año en que tenía el embarazo y que tenía el nacimiento de mi hijo. Ahora esto es voluntario, pero al mismo tiempo hay un montón de presiones que tienen que ver con la promoción y con no quedar atrás en la carrera, que nos genera a las mujeres un ritmo muy difícil de cumplir y que no es del todo compatible con el rol de madres, con el rol de crianza, incluso poniéndolo en cuestión la forma en que se reparten esas tareas con los varones. Entonces, estas cuestiones de cuáles son los motivos que nos llevan a los investigadores de CONICET a permanentemente realizar un teletrabajo informal, son cuestiones que tenemos que poner sobre las mesas y discutiendo nuestro salario, los criterios de promoción y estabilidad en la carrera y los criterios con los cuales siempre somos evaluados. Dejo acá para tener espacio y tiempo al debate. Muchas gracias, Marina, por tu intervención. Interesante el recorrido que se va armando. Empezamos discutiendo a partir de la intervención de Cecilia lo más actual de la coyuntura con el debate de la ley de teletrabajo. Seguimos con Andrea remontándonos a las discusiones iniciales sobre el teletrabajo en la década del 70. Y con esta última intervención de Marina nos remontamos a la historia más larga del trabajo a domicilio y nos da una perspectiva histórica y más elementos para intervenir en esta discusión, y al mismo tiempo se va armando un arco histórico, pero también una conexión entre esa regulación que está en marcha en el Congreso Nacional, que se aplicaría para el sector privado y que por el momento parece resultar ajena a nuestra realidad cotidiana y lo más concreto de nuestra realidad como becarios, becarias, investigadores, investigadoras, en lo que tiene que ver con las implicancias del teletrabajo en nuestro sector. Seguimos ahora dándole la palabra a Julia, que tenía una proyección. Así que va a probar con la cámara a ver si funciona. Julia, como dije, es investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el CEIL y delegada gremial de la Junta Interna de ATE CONICET Capital. Probamos con la cámara, Julia, y con la proyección a ver si funciona. Ahí vamos.
Perdón, ¿eh? Ahí está. Todavía no veo tu proyección. A No, ver. ok. Voy de nuevo. No, dale, a ver, intenta de nuevo. Ahí sí me está apareciendo, a ver. Ahí vamos. Ahí va, pero ahí no puedo iniciar la presentación. Bueno, vamos ahí con la... con esta modalidad. No sé si va a resultar la presentación, pero bueno, vamos por ahí. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, intentamos y si no prescindimos del PowerPoint, no pasa nada. Dale. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Julia. Bueno, genial. Bueno, en principio, gracias ahí a los compañeros de ATE CONICET Filo que propusieron la actividad y se propusieron poner a debate esta realidad que nos está atravesando con particular intensidad durante la pandemia. Y bueno, es un gusto compartir, un placer compartir el debate con Andrea, Marina y Cecilia, porque venimos de intercambios y de tránsitos comunes y cruces históricamente, así que también es un ámbito muy piola para el debate. Quería aclarar, digamos, que la presentación que voy a hacer y digo mucha de la elaboración que voy a presentar es parte de o es producto del debate colectivo y la elaboración con los compañeros del taller de estudios laborales, que es una organización dedicada a la formación sindical y a la formación de delegados y activistas, en la que, bueno, que integro desde hace varios años. Por lo tanto, digo, es parte de una elaboración colectiva lo que voy a exponer en relación con el teletrabajo. En principio me interesaba cómo dejar una delimitación clara, digo, estuvimos como dando por supuesto qué supone el teletrabajo, qué es el teletrabajo, creo que todos más o menos lo entendemos así, pero bueno, me parecía importante poder definir exteriormente a cada uno de los casos, digamos, o a cada una de las actividades, qué es el teletrabajo, porque me parece que tiene relación con digamos, el conjunto de fenómenos en los que podemos inscribirlo con la caracterización que hagamos del momento, digamos, de la etapa, y con las tareas o los desafíos o las implicancias que eso tiene para los trabajadores y las trabajadoras y para la clase en general. Entonces, en principio, el teletrabajo es una modalidad de organización del trabajo a distancia o remota, esto estuvo ya presente, que involucra tecnologías de comunicación e información, se asocia con el trabajo en el hogar, con el home office, pero no es el único espacio en el que se pueden organizar las tareas remotamente. Y esto tiene que ver con la cantidad de actividades o la cantidad de procesos de trabajo en los que se puede ahí estoy teniendo problemas, ¿no? ¿Se ve? Te escuchamos bien, no sé si estás con problemas con la proyección, se ve la parte de abajo de la pantalla. Sí, no, es ahí, ese es el problema. No se comparte la presentación, no sé por qué. ¿Ahí no se ve la segunda diapo?
se ve una parte que dice que combina características del régimen de la gran industria con el trabajo a domicilio. Sí, a ver. No sé si querés probar con un PDF, Juli. Es que el PDF antes no me lo tomaba. Igual vamos a suspenderla para no accidentar más la cuestión. Ahí está. Entonces, decía que el teletrabajo, como modalidad de organización del trabajo, es parte o se engancha o se integra a distintos procesos de trabajo. Entonces, con los compañeros en el taller de estudios laborales, lo que planteábamos es que no hay teletrabajo, sino que hay teletrabajos, una diversidad de tareas, una diversidad de actividades que se realizan de modo remoto y que tienen distinto involucramiento o distinta conexión con procesos productivos o procesos de trabajo, de distinta complejidad, y que por lo tanto no estamos hablando de una actividad o una tarea que sea homogénea desde la perspectiva de la carga laboral, que sea homogénea desde la perspectiva de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de, digamos, como contenido de la tarea, más allá de la forma que asuma en el proceso en el que está conectada. Por eso, digo, en esta pandemia lo que hemos presenciado, vivido casi catastróficamente, es por ejemplo, que el proceso de enseñanza-aprendizaje, los procesos pedagógicos empezaron a, entre comillas, teletrabajarse. Pero esto implicó un cambio en la forma de realización de las tareas que van mucho más allá del espacio de trabajo y de la conexión remota con los estudiantes, con la otra parte o la otra parte de la interacción pedagógica. Con lo cual, realizar vía teletrabajo la tarea de enseñanza es diferente y va a implicar otra complejidad, otras cargas y otras dimensiones en las condiciones de trabajo que, por ejemplo, realizar vía teletrabajo la tarea de liquidación de sueldos por parte de un empleado administrativo, por ejemplo. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta en el momento de pensar de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo. En términos generales y en las formas predominantes, nosotros lo que planteamos es que en el modo en que se está desarrollando contemporáneamente, el teletrabajo combina características vinculadas con las formas de control y de comando y de organización del trabajo propias del régimen de gran industria, con el trabajo a domicilio que muy bien y muy detalladamente lo planteó Marina. Entonces, en este sentido nosotros planteamos que, junto con esta expresión que también usó Andrea, que estamos como viendo ahí, me parece algo parecido, que el teletrabajo es el caballo de Troya de una forma, digamos, de una dinámica de transformación y reorganización de los procesos de trabajo que podemos discutir sus grados o sus dimensiones de continuidad y ruptura con las estrategias de transformación previas a esta etapa, con la transformación y la reestructuración productiva de los 80, los 90, pero ¿qué digo? El teletrabajo entonces es como la forma transversal que tracciona, digamos, o que emerge como traccionando lo que podemos categorizar descriptivamente como la solución tecnológica del capital a su crisis de acumulación. En esto, bueno, nos inspiramos en esta clasificación que hace Beverly Silver, que dice, bueno, el capital en sus crisis acuña
soluciones geográficas o territoriales y se va desplazando por distintos espacios para ganar rentabilidad, soluciones financieras y soluciones tecnológicas. En esta crisis, y hace ya como 4 o 5 años, el problema de la base digital como, digamos, traccionando la transformación en los procesos de trabajo aparece como el eje o el núcleo duro de una serie de innovaciones y de planes de innovación, de proyecciones de innovación que tienen que ver con la masificación de lo que es de las plataformas, o sí, lo que se llama economía de plataformas, o esto de las plataformas o las apps. En la industria, la discusión de modelos tipo industria 4.0, que tienen que ver con digamos, la proliferación o la instalación de sistemas productivos integrados y comandados remotamente, ¿sí? Que bajan, que disminuyen notablemente en sus proyecciones digamos, la carga de trabajo directo en la industria, con procesos de desarrollo de inteligencia artificial o de Big Data como modos de ir transformando y de ir movilizando y organizando el trabajo vivo, digamos, y también a los grupos de trabajadores en los distintos espacios en que estas dinámicas se despliegan. Entonces, los teletrabajos o esta dispersión, digamos, de distintos procesos productivos en espacios lejanos o deslocalizados respecto de la sede del empleador, está posibilitado por esta posibilidad de comando y organización a través de medios informáticos y digitales. Y en este sentido, como todo proceso, digamos, de reestructuración y de avance, Ceci planteaba de ofensiva, es un proceso claramente de ofensiva porque tiene que ver con un movimiento de, digamos, intento de relanzar la acumulación de capital, de dinamizar la acumulación de capital. Entonces el objetivo, la tendencia de la aplicación y del despliegue de estas modalidades de organización del trabajo es incrementar la explotación y optimizar el control y el disciplinamiento laboral. Eso es como marco general, digamos, es como que no puede no hacerlo el capital con todas, digamos, no puede no querer hacerlo, con todas las contradicciones que esto implica. Digo, Marina marcaba muy bien que esto no es pasible de ser realizado de modo lineal ni de modo inexorable en todos los espacios, en todos los sectores de la producción. Sin embargo, es la dinámica que impulsa estas innovaciones o estas transformaciones. En ese sentido, hay una necesidad por parte de estados y patronales y empresarios de masificarlo, digamos, de poder extenderlo. Es una necesidad, digamos, que se venía dando, digo, Andrea marcaba bien esta baja incidencia que hasta la etapa prepandemia tenía el teletrabajo en el mercado de trabajo en Argentina, digamos, entre los trabajadores en Argentina. Hay intentos desde principios de los 2000, hay comisiones, hay una comisión de teletrabajo, hay un manual de buenas prácticas que allá por 2011, 2012 construyó el Ministerio de Trabajo como planteando como algunos mojones, digamos, para la negociación colectiva. Hay experiencias de negociación colectiva, de implementación del teletrabajo en algunos sectores, allá por 2008, 2009, 2010. Digo, había como impulsos que no lograban masificarse. Y este contexto
si bien este contexto de pandemia, si bien es difícil tener números o tener datos concretos, sí sabemos que por lo menos gran cantidad de empleados estatales, de trabajadores y trabajadoras estatales, todos los trabajadores de la educación y una buena parte de los sectores administrativos en el sector privado pasaron a realizar sus tareas bajo esta modalidad, con lo cual estamos en una situación de cambio, digamos. Los modos de intentar implementar esta modalidad de organización del trabajo fueron, digamos, surfeando entre, bueno, la imposición, esto de deslocalizar o desarmar oficinas o sectores enteros en determinadas empresas y pasarlos a espacios o a localizaciones dispersas y más pequeñas, y también a través del intento de plantearlos, de presentarlos, algo me parece que Ceci planteaba o dejaba ver en la última parte de su intervención, como modos de implementación de formas de organización que son beneficiosas para el conjunto, que son beneficiosas para todo el mundo. Entonces, cuando nos vamos a ver esto de las ventajas y de los beneficios, digo, además de que vamos a ver que es un discurso recurrente en los distintos momentos de reestructuración productiva, lo que tenemos por ahora respecto del teletrabajo es que todas las ventajas son las que dicen los empleadores. No tenemos todavía las voces y las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras sistematizadas y convertidas en discurso de igual manera y con igual contundencia que las perspectivas de los empleadores. Y ahí yo, digamos, hay en otra producción del Estado Nacional, era Secretaría de Trabajo todavía en 2019, ahora vuelto a su rango de ministerio, edita el libro blanco del teletrabajo, el primer libro blanco nacional de buenas prácticas en teletrabajo, trabajo remoto y trabajo conectado, que retoma de alguna manera el manual de buenas prácticas de 2011-2012. Y ahí yo me quería parar, digamos, en algunas de las ventajas que plantea, que significan debates importantes para los trabajadores y las trabajadoras. Entre esos debates, a ver, me quería referir a algo, bueno, algo planteaba Marina, el ahorro de tiempo y costos de desplazamiento, ¿sí? Esta idea que además es muy tentadora, digo, son debates porque a muchos compañeros y compañeras nos pueden resultar medidas atractivas, digamos, de tomar. El ahorro en tiempo y costos de desplazamiento está perfecto en estas grandes ciudades en donde vivimos en espacios, digamos, urbanos con mucho quilombo de transporte, viajamos hacinados, tenemos problemas para poder organizar el día sin contar con 1 hora, 2 horas de viaje, con lo cual esto puede resultar una ventaja, efectivamente un ahorro de tiempo. Respecto de esto, bueno, lo que nos tenemos que preguntar es estos costos en el desplazamiento y estos costos en el tiempo, cómo se traducen, digamos, o son gastos que se trasvasan, por decirlo de alguna manera, que se trasladan al mantenimiento del espacio en el hogar, del espacio de trabajo en el hogar, que es otro punto, ¿sí? Es una de las ventajas que está marcando este manual es que se reduce el espacio físico de trabajo para los empleadores y por lo tanto se reducen emisiones de contaminantes y se reduce el uso de energía,
Bueno, todo eso se traslada a nuestros hogares. Somos nosotros los que vamos a estar haciéndonos cargo, soportando, digamos, esa carga, que también son costos, ¿no? Uno de los puntos más importantes es el que tiene que ver, desde el punto de vista de las ventajas, es el que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, social y familiar, ¿no? La propaganda. Y acá hay una cuestión, digo, además de que lo experimentamos en esta etapa, las dificultades que implica esta conciliación si estamos trabajando en el espacio doméstico, el modo en que se disuelven los límites entre tiempo de trabajo y tiempo familiar y tiempo de descanso, el tiempo de cuidado, el tiempo de trabajo, aparece como toda una cosa difícil de delimitar. Pasa lo mismo con el espacio en numerosos hogares, pero además los trabajadores nos tenemos que preguntar si esa conciliación es posible o por qué tiene que ser volviendo o recluyéndonos nuevamente en el ámbito de lo doméstico. Hay planteos importantes y con mucha contundencia por parte del movimiento feminista, del movimiento sindical, que plantean la necesidad de multiplicar y complejizar, digamos, los espacios de cuidado para los niños, las niñas, las niñas, hijos de los trabajadores. Nosotros en CONICET, bueno, tenemos un déficit histórico respecto de la posibilidad de tener estos espacios y de construir estos espacios para que justamente se puedan delimitar consistentemente las tareas de cuidado y las tareas laborales. Y que esto además, volviéndonos o replegándolo nuevamente sobre lo doméstico, poniendo esta impronta del espacio doméstico como el espacio de conciliación, no hacemos otra cosa que multiplicar la carga emotiva, la carga psíquica o lo que en salud laboral se llaman los riesgos psicosociales derivados del modo en que se organizan las tareas. Entonces ese me parece un punto central para el debate. O sea, ¿por qué la conciliación entre vida laboral y vida familiar toma la vía o toma la forma de recluir o volver la vida laboral al ámbito doméstico? Con todo lo que ello implica, y en esto no quiero repetir porque ya lo dijeron todas las compañeras, fundamentalmente sobre las mujeres, como carga fundamentalmente sobre las mujeres. Finalmente, otra cuestión que me parece que es un debate fundamental que nos tenemos que dar es, bueno, ¿cómo vamos a construir o qué implica el teletrabajo para la construcción del poder y de la organización gremial? Nosotros en esto alguna experiencia tenemos, los y las trabajadoras de CONICET, de la cual me parece que tendríamos que tratar de avanzar y tomar, aprender más de lo que hasta ahora hemos aprendido, porque es cierto esto que planteaba Marina, que gran parte de los trabajadores y las trabajadoras de CONICET, particularmente aquellos en ciencias sociales y humanas, no tenemos directamente o no tienen directamente un espacio de trabajo. No existe ese puesto de trabajo físico o presencial que supondría poder ejercer estos derechos de reversibilidad y de voluntariedad. Y en esto, bueno, digo, hemos construido vínculos, pero no deja de ser, digamos, un problema y un desafío y un tema a tomar muy fuertemente y a debatir, el problema de cómo se construye poder gremial, poder sindical en el contexto de la dispersión del colectivo de trabajo. Y finalmente, no sé cómo estoy ya con el tiempo. Si podés ir cerrando, así nos damos unos minutos para retomar los comentarios que fueran apareciendo en el YouTube. Genial, porque
solo quería cerrar planteando como 3 grandes elementos, digamos, para pensar reivindicaciones. Digo, gran parte de Marina describió muy en detalle, está bueno porque entonces me ahorra alargarme, muchas de las condiciones y de los problemas que enfrentamos los y las trabajadoras de CONICET en el momento de pensar la carga laboral, ¿no? En el momento de ponernos a trabajar y poner en consideración, digamos, el conjunto de condiciones que tenemos. Lo que yo creo es que, brevemente, justamente el contexto de pandemia que ha masificado, o bueno, quizá masificado es muy fuerte, sí, muy fuerte, quizás, bueno, hay que relativizar un poco, pero en todo caso, a ver, para no enroscarme, vamos a salir de la pandemia con más cantidad de teletrabajo que con la que entramos. ¿Sí? Esta marginalidad que marcaba Andrea, que nos muestran los números, me parece que la salida de la pandemia nos va a dejar con un piso bastante más alto. Un piso bastante más alto también en la cuestión de condiciones, ¿sí? Más alto para quienes impusieron o para las condiciones que se imponen en aislamiento. Digo, vamos a partir de las condiciones del ASPO para poder construir reivindicaciones y construir demandas. Y entonces, en ese sentido, me parece que dar muy fuertemente el debate sobre qué es la conciliación, o sea, qué es la conciliación de la vida laboral, familiar y social. Bueno, ahí los trabajadores y las trabajadoras tenemos que dar muy fuertemente el debate por formas de organización del trabajo en las que la conciliación de tareas no implique intensificar la carga y el esfuerzo de los trabajadores, particularmente de las mujeres, pero no solo, pero sí especialmente, y que el teletrabajo constante genera esta intensificación. Entonces, ahí tenemos que poder avanzar. Sigue estando pendiente, particularmente en CONICET, que el empleador, que la patronal, que el CONICET, que el sistema de ciencia y técnica garantice condiciones y medios de trabajo adecuados. Es fundamental para poder, ya sea plantear espacios de reversión, digamos, del teletrabajo, como para las tareas que realizamos efectivamente en los espacios de los hogares. Digo, bueno, no me voy a extender porque Marina ya planteó bastante el tema de los gastos y de lo que reembolsamos de nuestros salarios y demás. Y fundamentalmente, finalmente, perdón, no fundamentalmente, pero sí fundamentalmente, espacios, la construcción de espacios de organización y de producción de poder sindical tiene que estar de la mano con la implementación de modalidades de trabajo que garanticen el ejercicio de derechos gremiales. Y con esto quiero decir que se garanticen espacios de reunión, que se garantice, por ejemplo, la cartelera gremial, ¿no? ¿Qué es la cartelera gremial en un contexto de teletrabajo? ¿Qué vías de comunicación, qué vías de interacción tenemos los trabajadores y las trabajadoras con nuestros representantes gremiales en estos contextos? Entonces, me parece que todos estos núcleos son núcleos de debate y de reflexión y de producción de acción común entre los trabajadores y las trabajadoras para la etapa que se viene. Muchas gracias. Gracias a vos, Julia, por tu aporte muy interesante, y por tu intermedio le agradecemos al TEL, que como decían por ahí en el chat, es un espacio muy, muy potente de formación y de producción de conocimiento y de herramientas de intervención y discusión para los trabajadores y trabajadoras. Creo que voy a intentar un minutito con la cámara, si no se escucha me dicen. Creo que en el recorrido que se fue construyendo entre las distintas intervenciones,
se fue poniendo de manifiesto la necesidad de construir una perspectiva crítica en relación con el teletrabajo y un debate en relación con esta forma de organización del trabajo, discutiendo no solo con las miradas, digamos, empresarias que venden las ventajas de esta modalidad laboral, sino también con miradas que forman parte de la perspectiva de algunos compañeros y compañeras, ¿no? Que pueden, como decíamos, dejarse seducir o para quienes puede resultar seductoras algunos aspectos de esta modalidad de organización del trabajo. Recupero algunos comentarios que fueron circulando en el chat de YouTube. Si quieren seguir circulando preguntas, tenemos unos minutos más. Los que circularon hasta ahora son más comentarios que preguntas. Por ahí Pedro planteaba que lo que estamos haciendo en este contexto no es teletrabajo, sino que estamos intentando trabajar desde casa porque no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Sí, efectivamente, se ha planteado incluso un debate desde el gremio, desde ATE, sobre evitar la denominación teletrabajo en este contexto. También planteaba que somos los propios trabajadores y trabajadoras quienes terminamos costeando nuestro trabajo. Creo que esto después se abordó en momentos posteriores de la charla. Alejandra planteaba las implicancias del teletrabajo en relación con la salud. Creo que después de eso Julia se refirió un poco a los riesgos psicosociales del trabajo y que surgen con fuerza en la modalidad del teletrabajo. Alejandra planteaba si esto está contemplado en algún lado. Entiendo que está contemplado, por supuesto, en las discusiones de los propios trabajadores y trabajadoras sobre este tema. En todo caso, les dejo a las panelistas la inquietud de si está contemplado en términos más de regulación, digamos. Y yo me permito introducir una pregunta más vinculada con nuestro sector en particular, que es, digamos, lo que nos convoca centralmente en esta, y que tiene que ver con las implicancias del teletrabajo, no solo en relación con lo que planteaba Julia hacia el final de su exposición, desde el punto de vista de cómo incide en nuestra capacidad como trabajadores y trabajadoras de organizarnos colectivamente. Esto es algo que venimos discutiendo en el espacio de ATE CONICET Filosofía y Letras desde los inicios de la conformación del espacio, porque claramente una cotidianeidad en la que estamos todos dispersos y aislados, muchos de nosotros en nuestras casas, no resulta sencillo sostener la organización, y sin embargo aquí estamos virtualmente. Pero me interesaba sobre todo preguntarles si tienen alguna impresión, opinión, en relación con qué implica la individualización, digamos, de los procesos de trabajo asociada al teletrabajo, desde el punto de vista de nuestras propias prácticas de investigación, ¿no? Hacemos investigación social en buena medida, buena parte del tiempo, aislados en esta situación de teletrabajo. Entonces, si pueden compartir alguna impresión en relación con eso. Y en el mismo sentido, les pregunto o planteo la inquietud de que en nuestro sector creo que hay una creencia, una idea entre las compañeras de que la situación de aislamiento asociada al teletrabajo favorecería no solo la productividad, en el sentido más del discurso empresarial sobre el trabajo, sino también la creatividad, ¿no? Que pone en juego otras cosas. Para mí, que vengo del ámbito de las letras, esto es una representación un poco instalada, ¿no? La idea del escritor que escribe en solitario y ahí despliega sus más brillantes ideas e invenciones. Me pregunto si tienen alguna idea en relación con esto, si les parece que opera en nuestros compañeros y compañeras, qué se puede hacer con eso. Dejo esa inquietud. Para quien quiera intervenir en ese sentido, retomando algunos de los comentarios que compartía recién.
Pido la palabra, ¿puedo comenzar? Dale, adelante, Andrea. Bueno, algún comentario sobre lo que sostenías. Me interesa especialmente las cuestiones y las preguntas sobre la organización colectiva de los trabajadores. Vemos organización colectiva y organización gremial en sectores aún más impactados por la tercerización y por la subcontratación que nosotros, ¿no? Los trabajadores que participan de distintas subcontratas en segundo o en tercer grado de una casa matriz, una empresa, no sé, una empresa automotriz. Vemos hoy la organización de los trabajadores de plataformas también. He hecho varias entrevistas al respecto, publicado algún artículo sobre esto, y las formas de organización es el WhatsApp, ¿no? Los encuentros en las esquinas, el WhatsApp, el reconocimiento. De la misma forma, un poco se discute desde los años 90 aquello sobre el fin del trabajo, ¿no? El fin del trabajo, en definitiva, era el fin de la existencia de un sujeto social comprometido con el cambio. Y todas esas cantos de cisne fueron agoreros, pero la organización gremial, sindical, la resistencia de los trabajadores no desapareció, sino que encontró nuevas formas alternativas para la organización vehiculizada por las nuevas tecnologías de la información. Entonces es complejo, pero lo único que mi posición al respecto, porque la sociología y la historia así lo indica, es que podemos seguir siendo plenamente positivos y que la situación no desalienta a la organización gremial, sino justamente el desarrollo de nuevas formas de organización. Entonces no creo que en ese sentido costará, será difícil, serán muchas reuniones como esta y otras, pero la organización en torno al teletrabajo para sostener esa organización gremial es más compleja, pero también las tecnologías son en este caso nuestros aliados. No ver en las tecnologías de la información solamente esa consecuencia aparentemente peligrosa en torno a la organización, sino aprovechar las ventajas. Entonces creo que me parece que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a la relación que planteaba sobre nuestra tarea y el teletrabajo, bueno, todos estamos viviendo formas muy importantes de transformación, básicamente en cuanto a la propia investigación, quienes hemos tratado de seguir desarrollando nuestras en trabajo de campo, nuestras entrevistas, creo que tenemos pendiente un desarrollo, ¿no?, de una metodología acorde con la realización de trabajo de campo en algún punto a distancia, ¿no? Yo he seguido haciendo entrevistas por Zoom a trabajadores de plataformas, trabajadores de Uber, y creo que tenemos una discusión, una metodología compleja y pendiente, más allá de la pandemia, más allá del COVID, porque creo que este descubrimiento que hemos hecho de la comunicación por todas estas plataformas digitales en algún punto va a transformar y a impactar sobre nuestros hábitos de investigación. Esas eran opiniones sobre los dos primeros temas que Victoria planteaste. Gracias, Andrea. No sé si alguien quiere compartir alguna impresión más general. ¿Hablo yo? No sé si... Una cuestión en relación Dale. a lo que entiendo preguntaba Alejandra Menti, que no sé el sentido exacto de la pregunta, porque ella lo plantea como una pregunta en relación a mi exposición, y en ese sentido no sé si lo planteaba en torno al teletrabajo en general o en torno a la sobrecarga laboral que vivimos cotidianamente los trabajadores de CONICET y que nos lleva a realizar esta suerte de teletrabajo informal para tener más papers, más publicaciones, más congresos, etc. Y ahí, si fuera esta última el sentido de la pregunta, ahí hay muchos estudios sobre el síndrome de burnout entre académicos y también el impacto de esto en particular sobre las mujeres trabajadoras en el ámbito de la ciencia y de la técnica, ¿sí? Entonces, esa cuestión de la carga laboral
aparece por ese lado y hay bibliografía específica, porque es un fenómeno muy marcado del sector. Aquí un elemento, retomando algo de lo que había dicho Julia, no sé, con una diferencia parcial en algo, nosotros más o menos manejamos el mismo marco conceptual. Ella habla que el teletrabajo en gran medida es el mundo de la gran industria. Yo ahí tengo un matiz, o sea, cuando hablamos de gran industria hablamos de una actividad productiva mecanizada, donde el eje del proceso de trabajo ya no es la subjetividad individual. Y lo cierto es que no es necesariamente así, porque la computadora puede funcionar o como una máquina propiamente dicha o como una mera herramienta que en realidad es puesta en función por el obrero, que sigue siendo el corazón del trabajo. En todas las tareas intelectuales, como la de los investigadores, la computadora es solo una herramienta, el trabajo no llega a ser gran industria, es manufactura moderna, pero ahí aparece toda esta cuestión de parcelar el trabajo para poder cuantificarlo, para poder controlarlo, y entonces esa forma de controlarnos a nosotros los investigadores por cuántos papers hacemos, que tiene estos efectos alienantes de toda parcelación sin sentido y fragmentación sin sentido de los procesos de trabajo. Me parece que también por ese lado va la respuesta a Alejandra, y hay varios estudios en todo lo que es proceso de trabajo en torno a cómo ha cambiado la forma de control sobre tipos de tareas intelectuales que tienen que ver con esta dinámica más de cuantificar y parcelizar el trabajo de una manera que pierde sentido. O sea, yo ya no produzco un libro no me lo cuentan para CONICET, tengo que publicar muchos artículos fragmentados, y mi trabajo intelectual se empieza a parecer un poco a Tiempos Modernos de Chaplin, y es otra parte del problema. En relación de Pedro Gauna, que planteaba el tema de los costos, sí lo hemos mencionado, el tema nos hemos referido al problema negativo de que el teletrabajador tenga que costear insumos, equipos, lugar de trabajo, servicios, también en torno a cómo la legislación debiera llevar a que sea el empleador el que cubra esto. En la legislación actual, en la que se está discutiendo, está en el terreno este ambiguo que decía, porque aparece el tema de que los costos sean a cargo de la patronal, pero queda la modalidad supeditada a convenios, lo cual ahí abre una ambigüedad. Pero ese es el kit de la cuestión, porque incluso, ¿qué es lo que pasó con el trabajo a domicilio? Cuando se reglamenta, se fiscaliza y se logra que el empresario deba cubrir los costos, muchas veces lo que se había externalizado, llevado a la producción domiciliaria, cuando la ley, hay una buena ley que hace cumplir y hace cubrir todos estos costos, el empresario dice, esto ya no me rinde, vuelvan a la fábrica, vuelvan a trabajar bajo la mirada directa de la empresa. Con lo cual esto es importante no solo para el teletrabajador, sino para ponerle un límite al teletrabajo como vía de precarización, ¿sí? Si se legisla bien, no va a ser tan atractivo para el empresario. Entonces es muy importante que el empresario deba correr con todos los gastos que implica el teletrabajo. Y en ese sentido es importante qué pasa ahora en la emergencia. Otros gremios están reclamando bonos compensatorios por los gastos del teletrabajo. Y el problema es que ATE no lo está haciendo y debería hacerlo, porque son importantes los gastos, a veces uno no los dimensiona, pero cuando se empiezan a romper los equipos por el desgaste, cuando empiezan a llegar las cuentas de luz aumentadas, es importante esos gastos en los cuales incurrimos. Y en este caso el Estado, pero en todos los casos la patronal, es la que debe pagar los gastos vinculados al teletrabajo. En relación a otros problemas, los que introducía Victoria, yo creo que el problema de lo individual y lo social y lo colectivo en la investigación es un problema que va más allá del teletrabajo, que tiene que ver en parte con esta lógica individual y de competencia en la que estamos metidos en CONICET, en la que muchas veces no hay una conformación de equipos reales de trabajo, ¿sí? Alguien felicitaba al TEL. El TEL es un espacio de trabajo colectivo, lo conozco hace muchos años, como lo es el CEIX también, pero son excepciones, son pocos los lugares
que un instituto, un centro, sea un espacio de construcción colectiva de conocimiento. Y eso en forma presencial o en teletrabajo. Y eso es un problema. Y tiene que ver, para mí, con esta lógica muy competitiva, muy precaria de nuestro trabajo en CONICET. Y bueno, finalmente, transitando esto de la pandemia, ¿qué cosas se pueden o no se pueden hacer? En general, en muchos espacios, una de las cuestiones que están discutidas, que se discuten en teletrabajo, es la combinación del trabajo presencial y el teletrabajo para no perder la sociabilidad, ¿sí? Esto es importante. El ser humano es un ser social y el trabajo como espacio de sociabilidad, como espacio de intercambio, como algo que enriquece, es algo importante de mantener. Y sobre cómo estamos transitando los investigadores, Andrea contaba su experiencia en relación a las entrevistas por Zoom. En cada lugar de trabajo es distinto, los de ciencias naturales tienen problemas, tienen equipos y experimentos en marcha que en parte quedaron desatendidos por no poder concurrir a sus institutos. Los historiadores dependemos mucho del archivo y el no ir al archivo es algo que nos afecta muchísimo, porque no le puedo entrevistar al archivo, yo necesito ir a ver diarios que están en un lugar físico y eso me demora en mi plan de trabajo y ahí tenemos una serie de problemas y hasta ahora CONICET hay trascendido, se viene diciendo que van a tener en consideración la situación de este año, se ha avanzado finalmente con el tema de las licencias, un poco tarde, pero han llegado el tema de las licencias, pero necesitaríamos una garantía escrita en relación a cómo seremos evaluados todos, más allá de que hayamos tomado no licencias, porque no estamos trabajando de la misma manera que hubiéramos trabajado normalmente. Y no podemos tener, cuando nos toque informar, el mismo nivel de exigencias. En ese sentido, si bien ha habido algunas palabras en torno a que esto será considerado, creo que tenemos que trabajar a nivel gremial para conseguir una garantía escrita, porque si no, esto después queda otra vez al arbitrio de los criterios que cada comisión implemente y estamos cansados de esas arbitrariedades en CONICET. Necesitamos garantías más firmes para esto también. Nada más. Bien,